Hola a todos, yo soy Miguel Ángel. Y yo soy Fausto, creadores de Cisne Revista Digital. Cisne nace de la inquietud de sacar la literatura, música, pintura, fotografía, el arte en general de la gran academia y regresarlo a donde siempre perteneció, a la calle. Cisne es un espacio creado por y para amigos, que da foro a los nuevos y nuevas artistas del mundo. Dicen que el arte es un medio de expresión de la conciencia, ya que toca la parte más profunda y divina del ser humano. Que nos une con todo lo que existe, de aquí al infinito. Porque Cisne es más que una revista. Cisne es arte de y para todos. Comenzamos. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Fausto, amigo. ¿Y tú? Bien, también muy bien. A ver, platícanos un poquito de quién está invitado hoy aquí. Otra vez, una vez más, tenemos un Fausto, increíble invitado. estamos aquí con nuestro buen amigo Marcos Vaquero. Ya escucharon con él un podcast hace pues ya algunos meses, que de hecho es de los podcasts que mejor les ha ido. Gran tipo, gran amigo, muy inteligente, entonces pues, se tenía que dar el regreso. ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes, de platicar de estas cosas tan importantes desde una óptica que es muy necesaria en estos días, de ajetreo, de locura, de miedo, de desesperación. Me parece que vale mucho la pena tener espacios como los de ustedes donde nos detenemos un momento a pensar lo de todos los días, pero con un sentido bastante más humano, ¿no? Siempre es un gusto platicar de arte en todas sus formas y en todos sus espacios con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hombre, sí, gracias por estar aquí con nosotros. Pues para, como dices, ¿no? Que entre tanto revuelo que hay afuera, pues platicar tantito entre amigos. Y Faust, hoy tenemos un tema que tú propusiste que está muy interesante. Entonces, cuéntanos por dónde va el show. Así es. El tema de hoy prácticamente es la política y el arte. Vamos a tener como dos subtemas, pero ese es prácticamente el tema central. Y para comenzar con esta bonita conversación y tan interesante y necesaria, iniciamos con la primera pregunta que es, ¿creen que el buen arte se ve inspirado siempre en la política? Señor invitado, Eh, Marcos, tú primero. cuando me preparaba un poco para este podcast, noté que esa pregunta tiene bastantes supuestos detrás. Punto número uno, el concepto del arte. Punto número dos, el concepto del buen arte, que supone a su vez la existencia de un mal arte. Y luego también los conceptos de la inspiración y de la política. Entonces, esa es una pregunta muy abarcante y me parece que deberíamos, como dice Jack el Destripador, irnos por partes. Punto número uno, analizar el arte y sus dicotomías o sus problemas y luego la política. Me parece que ambos, para comenzar, para darles un sentido de por qué los estamos relacionando en esta conversación, ambos hay que partir del punto de que son producto de su sociedad. Tanto la política como el arte no existen independientemente uno del otro, no existen independientemente de todo lo demás. Existen porque existe la sociedad y existen de acuerdo a los términos que dicta esa misma sociedad en un tiempo, en un lugar determinado, para una definición bastante escolar, bastante de libro de texto. Me parece que si entonces vamos a abordar al arte y la política, en el podcast pasado decíamos el arte es la evidencia de la necesidad que tiene la humanidad de expresarse. Y luego la política yo siento que es la evidencia de que el ser humano tiene siempre un pensamiento más allá de sí mismo, ¿no? La política es un poco el sentido del pasado, el diagnóstico del presente y el camino o el proyecto del futuro. Me parece que no existiría, no podríamos pensar en la política si no se dan estas tres condiciones, si no se dan estos tres discursos al mismo tiempo. La política existe a partir de la necesidad de plantear algo al futuro. Esta necesidad surge a partir de un diagnóstico del presente y el diagnóstico del presente surge también a partir del sentido que le estamos dando al pasado. Es decir, la política en muchas ocasiones tiene el objetivo de ser objetiva, valga la redundancia, pero es también un ejercicio subjetivo, porque darle sentido al pasado es un ejercicio subjetivo, porque hacer un diagnóstico, por más que se quiera ser muy científico y muy riguroso al respecto, termina partiendo
del punto primigenio de absolutamente todo lo que hay en la sociedad, que es el hombre, el individuo, un ente subjetivo. Y luego el proyecto que queremos para el futuro termina condicionado por las dos primeras. Luego el arte es también un elemento de la sociedad que oscila entre estos dos mundos, entre el subjetivo y el objetivo, o mejor dicho, entre el mundo privado y el mundo público, porque finalmente me costaría trabajo pensar en un artista que es artista única y exclusivamente para sí. Es decir, puede haber una persona que tenga sensibilidad y que tenga cierta habilidad, pero si no lo demuestra, si no lo expone, si no lo socializa, difícilmente será considerado un artista y difícilmente lo que hace, lo que produce, por más que sea bello y estético para sí mismo o para sus allegados, para quien lo comparta, será considerado arte. Entonces, me parece que la política y el arte se originan en la sociedad y se originan también a partir del problema primigenio que tiene el individuo frente a lo colectivo. Entonces, en ese sentido, ¿el buen arte se ve inspirado siempre en la política? Yo diría que no, porque la política no es todo lo que hay en la sociedad. Sin embargo, para tratar de dar una respuesta a esta pregunta, creo que el buen arte siempre busca una inspiración en la sociedad. En la medida en que pueda partir de ese sentido colectivo, me parece que estaremos hablando de buen arte. Luego, entonces, el buen arte es aquel o son aquellas obras o aquellas producciones que se socializan y que logran conectar con el colectivo. El mal arte, por otro lado, sería ese que es tan subjetivo y es tan abstracto y es tan individual que por más que sea una expresión sensible, no llega a completar lo trascendente de algo que le podemos decir arte o simplemente una forma de expresión. Entonces, me parece que el buen arte siempre se inspira en la política. No. ¿Por qué? Porque se restringiría a sí mismo. El buen arte siempre se inspira en la sociedad, tanto para criticarla como para también exaltar algo bueno que pudiera tener a consideración del artista mismo. Ay, güey. A ver, tú, Faust, ¿tú cómo lo ves? Sí, ¿sí me están escuchando? Porque como que no me Sí, escucho en el... Perfectamente. Ah, ok. Órale. sí, sí. Este, yo creo que es interesante, como dices, ya hablábamos también con Chaire, ¿recuerdas? El pintor. Y era la misma pregunta, le hacemos la misma pregunta de si él creía que el buen arte tenía que estar relacionado con la política. Y él decía que no, ¿no? Sí, como también lo mencionas, hay muchos otros temas que puedes abarcar. Él también hablaba un poquito del arte decorativo, es decir, también a veces hacemos arte simplemente por el gusto de producir, ¿no? Ni siquiera con una trascendencia social. Sin embargo, desde mi perspectiva, ajeno ya a, digamos, a una cuestión teórica y demás, a mí el arte que me gusta, a mí el arte que me apasiona, siempre está metido en la política, siempre ha estado ahí. O sea, Pero por si te más que das, intente... pero si te das cuenta, ¿Qué pasó? o bueno, porque yo haya visto, tú no haces arte relacionado a política, güey. No encuentro la política en el mango, en el color del mango. O sea, no lo digo como algo Ajá. mal, sino que, o sea, una cosa es lo que te gusta y lo que consumes y otra cosa es lo que produces. O sea, no es como crítica, sino que, o sea, es como también siempre está esa otra parte de que, o sea, a mí me gusta consumir esto, pero lo que yo saco, lo que más, a mí me nace sacar, es por esta otra parte, ¿no? Sí, claro, yo creo que depende de muchas cosas en ese sentido, pero ahí luego le pasamos el libro a Marcos para que vea y te diga que estás en un error, menso. Porque si te pones a leer el mango, no, sí puedes ver que, aunque es poesía de amor, de repente me gustan tocar temas sociales y habla un poquito de la violencia, de la pobreza, porque yo creo que tiene que ir mínimamente relacionado. También lo hablábamos con Rulfo, por ejemplo, ¿no? Él es Hablando sobre Rolfo, no con hablando Rolfo. sobre Rulfo, Ojalá. Ojalá. tal vez a veces no era tan evidente querer dejar una marca política, pero Rulfo siempre llegaba a un tema político. Entonces yo creo que ese es el arte que nos apasiona, al menos a mí y a las personas que tengo cerca que les gusta el arte política es la que te mueve, ¿no? Y también, ¿qué entendemos por política? ¿No? Porque si, por ejemplo, entendemos política como hoy vemos
sinceramente, en muchos partidos mexicanos, que es simple y sencillamente tomarse la foto, decirle a los demás que estoy regalando una despensa, pues la verdad es que me cuesta bastante trabajo pensar que el arte pueda inspirarse en eso, si por eso entendemos política, ¿no? O, por ejemplo, yo siento que una concepción más cerca de ti, Fausto, de lo que entiendes que es política, yo siento que podría ser el, el arte de hacer comunidad, ¿no? O sea, El si ejercicio del tuviéramos... poder. Exactamente. La política supone que el ser humano acuñó un concepto que se llama poder y que consiste en tener cierto dominio sobre otro, más allá de sí mismo, tener un dominio, una relación asimétrica. Esto es una realidad. Las relaciones asimétricas se dan, las relaciones de poder se dan en todos los espacios, se dan en los ámbitos de tener una pareja, se dan en la escuela, se dan porque la misma organización social no nos permite a todos tener los mismos roles, no nos permite a todos desempeñar exactamente el mismo papel. Y en ese entendido hay quienes dirigen y hay quienes toman decisiones más allá de sí mismos y encima de otros, ¿no? Por lo tanto, tal vez entonces si continuamos con la línea de Miguel de la política es el círculo del poder, entonces tendríamos que hablar que el buen arte coadyuva a que estas relaciones asimétricas se mantengan, o por lo menos, y que incluso en su mantenimiento muten, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de Rulfo y de cómo detrás de su obra hay algo político, se me vino a la mente un análisis que hace Michel Foucault acerca de las meninas, ¿no? Y de cómo Velázquez, en una pintura que tú, pues seguramente las personas en ese momento la veían y decían, bueno, ¿qué pedo con esta pintura? O sea, está pintando al rey o está pintando a la infanta o qué carajo intenta hacer Velázquez. Lo que Velázquez, en palabras de Foucault, intenta hacer es retratarse a sí mismo y ponerse a la misma altura del rey y ponerse en el mismo círculo donde está la infanta. ¿Por qué? Porque en ese momento los pintores eran considerados como un artesano más, no era considerado su producción como algo artístico, algo sublime, era considerado algo casi plebeyo en términos medievales de plebeyo es el que se dedica a labrar o a vivir a partir del trabajo que producen sus manos, ¿no? En tanto los pintores trabajaban con sus manos, tenían esta habilidad técnica, pues entonces no era un ejercicio noble el que hacían. Pero Velázquez, al igualarse al ejercicio que, por ejemplo, tiene la nobleza o que tiene la realeza, también hace un posicionamiento político, porque lo que está diciendo es, no es el nacimiento o la decisión de Dios lo que hace lo noble, lo que hace al monarca, sino también puede ser que personas por otro tipo de capacidades puedan ponerse en la misma altura. Ese es un mensaje político, yo pensaría, es un mensaje que termina tocando las estructuras de poder que existen en ese momento y por lo tanto se vuelve un mensaje político. Bueno, aquí hago un mini paréntesis. Este episodio se nos vino a Fausto y a mí porque estamos estrenando un proyecto que es Tiempos, revista digital, que es el nuevo Cisne, pero ahora más político. Entonces, si llegaron hasta este punto, pues igual chequen, denle una checada a Tiempos. Y esto lo agarro para yo dar mi parte en todo esto, que yo creo que o sea, hablando de que si el arte se va a inspirar o agarrar de la política, yo siento que sí muchas veces, y hasta podría decir que en el 100% de las veces, porque es como eso que dicen de que tú no puedes crear algo, una pieza artística que no hable sobre ti. Por más que digas de que, pues es que a mí nunca me ha pasado esto, o sea, hay por ahí una frase de, no me acuerdo de quién, pero que decía que todos, bueno, ahí estaba refiriéndose a la escritura, decía de que nosotros escribimos sobre nuestros demonios, lo que nuestros demonios quieren que hablen. Entonces, o sea, si todo lo que nosotros vamos a producir viene de nosotros, en algún sentido, en alguna parte viene de nosotros, también nosotros no nos podemos tomar como completamente aislados de la política o de este ejercicio del poder. Ajá. Por ejemplo, ahorita se me vino también a la mente, que es o más bien que esto sucede según madurez, pero no quiero que suene madurez como por edad o como un estado superior a otro,
Pero, por ejemplo, Julio Verne, que sus primeros libros, como el de 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, son temas fantasiosos, científicos, alegres, que tal vez por ahí tiene aspectos políticos, por ejemplo, con el Capitán Nemo en 20.000 leguas, creo que también ahí hay un rollo político, cosas así, y no lo aseguro porque lo leí hace mucho y seguramente no entendía. Pero eso fue de joven. Y ya de grande, si no me equivoco, su último libro se llama París en el siglo XX o siglo XXI, algo así, que es ya completamente, punto que no tan político sobre gobierno, pero sí a la sociedad. Y es un libro que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero que sí me acuerdo que hablan, que es un libro ya eminentemente social y hasta, ¿cómo decirlo?, como decepcionado por lo que hay alrededor. Entonces yo creo que también es por ciertas etapas del creador. Por ejemplo, tú, Faust, que pues a ti sí te gusta mucho más todo este aspecto de la política y así, pues ahí también se ve que es por etapas, ¿no? O sea, entre tú y yo, güey. O sea, antes a mí me gustaba mucho todo el tema de la política y demás, y ahorita siento que ya no tanto, o sea, ahorita ya estoy medio, por decirlo, asqueado. Me gusta y le entiendo y pues estudio derecho, entonces entiendo muchas cosas, pero, por ejemplo, o sea, tú dices que en el mango, el color del mango, compran el color del mango, este, sí hay ciertos toques políticos. Yo en el libro que estoy haciendo ahorita, que tendrán por ahí de enero, no encuentro yo la neta lo político, como muy explícito. O sea, si nos vamos a analizar, pues que hablan muchas cosas alrededor de mí, ajá, o que de alguna manera plasmo y que pues yo formo parte de todo este círculo, pues ahí sí, si seguimos como jalando el hilo, pues algún aspecto político social va a aparecer, ¿no? Pero yo siento que tampoco es muy de fuerzas. O sea, por ejemplo, yo ahorita no me veo escribiendo algo alrededor de, no sé, como la desigualdad, como cosas de protestas sociales, yo no me veo haciéndolo. Pero ahorita que es 9 de octubre del 2020, no sé si por ahí del 2022, como lo que digo, ¿no? O sea, es que uno va a crear alrededor, sobre lo que tiene alrededor con tu 2025. Ya soy abogado titulado y todo lo que tengo a mi alrededor, pues son cosas ya más sociales. Yo vería medio obvio que ya empiece a crear alrededor de eso, ¿no? O sea, tiene más que ver el autor, pero pues dentro del autor, si seguimos ese hilo, algo político social vamos a encontrarnos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Faust? ¿O Marcos? Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo y con Fausto. Yo también soy mucho de la idea que el arte, que es más social, ¿no? Porque definitivamente lo político es también una pendiente resbaladiza, es decir, no podemos evitar decir política y pensar inmediatamente en el statu quo de la política, ¿no? En este momento y en el mundo en general. Yo dudo que haya muchos momentos en la historia de la humanidad en los cuales la política esté realmente bien como para que uno esté orgulloso, ¿no? Pero sí creo que el buen arte siempre es, si no político, por lo menos es social, ¿no? Por ejemplo, seguramente no es una opinión muy popular, pero yo creo que el arte, por ejemplo, de Diego Rivera es muchísimo mejor que el arte que en su momento hizo Frida Kahlo. ¿Por qué? Justamente por esta dicotomía que estamos haciendo, la verdad, o sea, porque en su momento el arte de Diego Rivera tenía una función social y de cierta manera el arte, no digo que no sea arte, pero el arte de Frida Kahlo estaba un escalafón abajo porque era un arte completamente subjetivo. Introspectivo. ¿No? Ajá. Introspectivo, exactamente, para un momento en el cual había que sentar las bases de un país, y no cualquier base, un país que sentara una base de las mayorías, una base de lucha contra la desigualdad, que yo creo que si aún con estas expresiones artísticas que tuvimos de los muralistas no se logró, porque evidentemente los sistemas políticos que le dieron cabida a estos artistas lo hicieron para
ejercer una válvula de escape, ¿no?, a través del arte, y en ese sentido tal vez incluso usaron al arte, lo cual nos habla de qué tan suficiente es que el arte sea social, qué tan suficiente es tener arte en la sociedad, ¿no? O qué tan suficiente es que esté siempre atado a lo político. Pero me parece que sí, yo también soy mucho de la idea de que el arte, independientemente de lo que estemos hablando, pintura, música, literatura, cine, fotografía, mientras más colectivo es mejor. Entre más cerca de lo colectivo es un mejor arte. ¿Por qué? Porque me parece que la apuesta desde el principio tiene que ser muchísimo más hábil, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista comunicativo. Es muchísimo más difícil conectar con más personas porque en la diversidad o en la masa está la diversidad. En la masa están las diferentes perspectivas, y que tú puedas comunicar con todas esas aristas requiere de un talento impresionante para conceptualizar, requiere de un talento impresionante para obtener una técnica que le llame la atención a todas esas personas, y requiere un talento grandísimo para comunicarlas. Entonces, a mí me parece que entre más colectivo, el arte es mejor porque exige más de estos tres aspectos. Entre más abstracto, entre más de comunidad, de nicho, es un peor arte, si cabe la expresión. Y es más trascendente, ¿no? O sea, siempre se va, o sea, pues sí, ya vámonos de lleno, ¿no? Con el ejemplo de Frida Kahlo, pues sí va a ser más recordado por mucha gente, un mural en el cual se está hablando sobre la historia y sobre el mexicano y lo mexicano, a Frida que pues te está hablando de que, pues es que me siento mal, me duelen las piernas, no sé, cosas así, o sea, no es mala onda. No, es No, legítimo. Ajá, qué pero... terror ustedes dos hablando mal de Frida. ya Pero, está, pero está cancelado. retomando un poquito, aguanta, es que aquí ya había hilado incluso la opinión de Marcos con la siguiente pregunta, porque hablabas un poquito del arte funcional, ¿no? Y aquí lo que se cuestiona en la segunda pregunta es si tiene vigencia el arte, ¿no? Y un ejemplo claro sería a lo mejor Diego Rivera, que ya, digo, México por su estado político y su economía y demás, no ha cambiado mucho de aquel México. ¿Crees que el arte tiene vigencia? Es decir, ¿crees que tarde que temprano a lo mejor obras que están muy relacionadas o íntimamente relacionadas con la política, no sé, Los Miserables, ¿no? Una pintura de Diego, tengan vigencia, que en un momento, digamos, ya no me transmite nada debido a que ya el tiempo político cambió radicalmente? No, no creo que tenga vigencia, y tal vez te lo voy a explicar de una manera negativa como planteaste la pregunta, o sea, del otro lado. No, porque, por ejemplo, pintores como Van Gogh, escritores como Edgar Allan Poe, en su tiempo no obtuvieron el reconocimiento que tuvieron después, ¿no? Si el arte fuera vigente a partir, o si consideramos la vigencia a partir de la producción, entonces me parece que esos ejemplos, desde la otra perspectiva, nos prueban que el arte no tiene vigencia, que el arte puede en este momento pasar completamente desapercibido, es más, ni siquiera ser considerado arte. Me pregunto qué hubo en la cabeza de los eruditos del arte cuando vieron las pinturas de Van Gogh o cuando leyeron los textos de Allan Poe, ¿no? Seguramente todo menos decir o pensar, esto es arte. Tuvieron que pasar muchísimos años para que alguien rescatara esas obras en estas dos aristas del arte distintas, para decir, oigan, ¿por qué nadie vio esto? Esto es maravilloso. Hay muchos compositores también que en su momento fueron, hoy consideramos grandes, y que en ese momento pues no lo fueron, ¿no? Yo creo que la cuestión de la vigencia tal vez hoy nos la planteamos porque estamos intentando seguir conectados al arte desde un mundo cuya visión temporal ha sido brutalmente reducida, ¿no? Estamos en la inmediatez, en el momento de la inmediatez, ¿no? En el momento en el cual las producciones en general, las producciones comunicativas y también artísticas se dan así, en un santiamén. Y nos preguntamos qué tanto mi obra o qué tanto las obras de los demás, qué tanto la sensibilidad y el toque que yo pueda tener como artista van a perdurar, ¿no? Curiosamente, cuando hoy podemos tener evidencia de todo, creo que estamos preguntándonos por
por qué tanto podemos trascender y qué tanto podemos perdurar, cuando técnicamente tenemos la capacidad, por ejemplo, de guardar este video de aquí a que los dispositivos para reproducirlo se vuelvan obsoletos. Eso es muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, nos seguimos preguntando justo por esa realidad, ¿qué tanto va a estar vigente? ¿Qué tanto puedo yo tocar a la gente? Y me parece que entonces en ese sentido el arte no tiene vigencia, porque es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que hoy podemos considerar que ni siquiera es arte, el día de mañana pueda levantar algo en nosotros. En ese sentido, también entonces el artista es una especie, o podría ser también una especie, no solamente de buen diagnóstico del presente al comunicarse con muchas personas en su momento, en su tiempo, sino también un profeta, una especie de adivino de lo que viene en el futuro, donde nadie más lo comparte, nadie más lo ve, él está tan adelantado que nadie más lo puede notar, pero eventualmente lo harán. Entonces creo que la buena noticia es que el arte no tiene vigencia, que de la misma manera que en un momento la puede tener, después la puede perder y luego también la puede recuperar y luego también la puede volver a perder, lo cual me parece que los artistas deberían tener muy en mente para siempre presionarse a sí mismos de conectar de la mejor y de la mayor manera posible, porque de la misma manera que pueden tener un contacto, pueden perderlo. Paus. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, como bien dices, es complicado, ¿no? Y estoy de acuerdo en que sí, finalmente los tiempos de lo inmediato, los tiempos de que todo tiene una vigencia, ¿no? Incluso las stories en Instagram, es decir, vives 24 horas y te vas. O sea, es decir, Exacto. vivimos tanto en que las cosas duran tan poco que a veces nos da miedo, ¿no? Yo creo que como artistas y como cualquier persona, el miedo a la trascendencia. Yo a veces creo que también por eso surgen tantos influencers, ¿no? Como que dices, no quiero perder, no quiero que se pierda esto que produzco, entonces estoy todo el día informando, todo el día subiendo fotos, queremos que algo, digamos, permanezca siempre en el tiempo, pero es complicado porque, como dices, tienes que tener hasta una habilidad cuasi profética de decir qué va a funcionar en el futuro. Entonces, a lo mejor dices, yo escribo de cierta forma y mañana dicen nada, o sea, detestamos tu forma de escribir. Entonces es complicado. Yo que para los artistas, para todas las personas que comunican que somos finalmente todos seres humanos, híjole, es un problemón el pensar en la vigencia del arte y de todo lo que creamos y producimos. Pero yo siento que no es tanto como de ponerte a pensar así de, a ver, ¿qué va a pegar mañana? O sea, y no pensarlo como en algo tan global, sino que, ¿cómo decirlo? O sea, de alguna manera yo siento que el tiempo es cíclico, güey. O sea, y hay muchas cosas que son obvias que van a estar pasando, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, ahorita me estamos un debate del aborto. Este, en un futuro vamos a ver hacia atrás y vamos a decir cómo estábamos tan güeyes de que el aborto era ilegal, ¿no? O sea, si hay cosas que como son tan humanas, eh, es, dentro de esa misma humanidad personal, o sea, individual, que nos vamos a encontrar el futuro, pero a gran escala, güey. O sea, no tanto, no pensar en la generalidad, sino que dentro de uno mismo lo vamos a encontrar, güey. Así es, continuemos, Miguel. Voy con otra pregunta, otro tema que podemos conversar aquí, y es el arte. Hablábamos un poquito de la vigencia, hablábamos un poquito de cómo va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿el arte de antes es bien visto hoy o esto ha cambiado? Voy a poner un ejemplo de por qué surge esta pregunta. La película, ¿se acuerdan que tumbó HBO? Que era la de, no recuerdo si fue lo que el viento se llevó. Fue una película antigua, ajá, me parece de los años 50, 60, y que se tocaban temas de racismo muy duros. Es decir, había aparentemente una persona que servía en la casa, que era esclava, y se pintaba la esclavitud como algo bonito, ¿no? Entonces HBO dijo, no, lo tenemos que tumbar, o al menos editamos algunas partes, porque si no, pues está feo, ¿no? Y, digamos, se romantiza la esclavitud. ¿Crees que esto va cambiando? Ya lo habíamos platicado también en otro podcast con Miguel, es decir, el arte que en su momento fue racista, que en su momento tal vez pecaba de clasista, irá cambiando y se irá eliminando con el tiempo, que poco a poco vayamos diciendo, no, como que esos temas ya no los queremos tocar, como que esos temas ya los dejamos un poquito en el olvido. ¿Tú qué crees? ¿Si va a suceder o siempre vamos a tener un arte similar?
Yo creo que sí, que habrá muchos casos en los que suceda, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta película, seguramente en su momento fue considerada una joya, una obra de arte, pero esto puede pasar también en la literatura, seguramente en la música. Por ejemplo, me pongo a pensar ahorita qué tanto eventualmente el reggaetón, por ejemplo, en un futuro va a ser mal visto cuando ahorita es visto por una parte de mucha gente como algo que incluso empodera, ¿no? Porque sí refleja algo real, que es que hay mucha represión de la sexualidad, ¿no? Para hombres, para mujeres, para la sociedad en general, y el reggaetón de cierta manera lo normaliza y eso empodera a muchas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, también lo podríamos ver, volviendo a Diego Rivera y a Frida Kahlo, ese arte que en ese momento no fue bien visto o tan apreciado, en estos tiempos es bastante bien apreciado, ¿no? Y en estos tiempos es bastante bien recibido y es muy promovido y es bastante laudado, ¿no? Es bastante loado. Yo creo que sí, que habrá muchas obras que para beneficio de la sociedad dejen de verse bien. Habrá muchas obras que para beneficio de la sociedad comiencen a ser vistas como algo positivo, pero me parece que aquí, en términos de lo técnico del arte, tal vez las obras que se pongan un poquito en un escalafón superior al de otras, pensando en el buen arte, el mal arte, el mediano arte, ¿no? Si es que existe tal cosa, serían las que definitivamente nunca dejen de estar bien recibidas, ¿no? Por ejemplo, tal vez artes como la escultura pudieran ser mucho más susceptibles de que esto suceda, porque requiere una habilidad técnica, una habilidad manual, que difícilmente se verá repetida, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en las esculturas de Miguel Ángel, ¿no? La capacidad que tenía este hombre para labrar mármol y hacer que pareciera tela, ¿no? Es impresionante y en ese sentido yo veo muy difícil que eventualmente esa habilidad, esa capacidad artística se llegue a ver mal, ¿no? O yo veo difícil que eventualmente una fiesta literaria como es el Quijote se llegue a ver mal o se llegue a ver desfavorecida por la opinión de la sociedad. Y por eso volvería un poco a la opinión que tenía hace un momento, que entre más trascendente, entre más colectivo, incluso en el tiempo, mejor arte, ¿no? Entre más pueda conectar con las personas de otras épocas incluso, ¿no? El arte podría proyectarse en el tiempo casi de manera física, de manera astrofísica incluso, es mejor arte y hablaremos de un arte más cercano a la perfección en la medida en que se pueda lograr. Pero sí, definitivamente habrá obras que para el bien de la sociedad hoy ya no sean consideradas tal y habrá obras que para el bien de la sociedad también hoy sean reivindicadas y sean bien recibidas. Eso está, pero yo no soy tan fan de la cancelación y agarrando el ejemplo de este Fausto de la película que yo no me lo sabía, Ujú. y es con esta frase muy famosa, que es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pon tú, agarramos a HBO, que agarra y quita esta película. Entonces, Aguarda, ahí creo que cometí un error rápidamente, un ejemplo, porque eso se había enojado mucho la banda, decía no la quiten porque visibiliza lo mal que era el racismo. eh, Lo que hizo HBO fue ya poner un aviso al principio, diciendo se romantizaba y HBO no está de acuerdo con tal idea, fuga, ¿no? Así fue la manera de resolverlo. y Entonces, o sea, fuera de broma, fue justo eso lo que pensé, porque, o sea, pon tú, me voy a poner de ejemplo. ujú. O sea, yo nunca vi esa peli y y dentro de mi avance en la historia, yo agarro y me pongo y tengo un esclavo, ¿no? Pero Ajá. como yo nunca vi en una película, o sea, punto, antes sí vi, en el supuesto en el que vi esa película, obviamente si lo hubiera visto hubiera dicho cómo antes trataban así a la gente, o sea, no sé qué hacen en la película, pero supongo que pues son maltratos, que es tratar a la persona como un objeto, ¿no? Sí, y te digo, Entonces, y lo que importa habiéndola que, visto, tienes ese precedente, ¿no? sí, De que, claro. güey, o sea, ¿cómo antes hacían eso? Entonces ya conozco mi historia, entonces en un futuro tengo la oportunidad de tener un esclavo y decir, no, ¿sabes qué no? Porque ya sé que eso se hacía antes, está mal y ya no lo quiero repetir. Sí.
Entonces, ajá, pues o sea, es de HBO, pues está perfecto de que saben que gente se hizo esta peli y la tienen derecho a verla y hasta cierta, no pues no obligación, pero está bien que la hagan, pues para que ande que saben que banda, pues si antes cometíamos este tipo de estupideces, pues ya tengan cuidado, ya no está chido, ya sabemos que no está padre, pero y la película queda como un precedente y como evidencia de cosas que pues no estaban padres y que ya no hay que hacer. Por ejemplo, el reggaetón, nunca lo había pensado, pero yo creo que sí va a llegar un momento en el que lo cancelan. Porque, por ejemplo, con el reggaetón sí he visto mucho doble discurso, o sea, personas que dicen de que no, la neta sí podríamos exigirle más pues a los reggaetoneros, que tampoco le estás pidiendo un poema, no le estás pidiendo un análisis sociopolítico para perrear, pero pues sí estamos de acuerdo en que hay cosas que dices, oye, esto es hasta insultante, o sea, esto está grosero, no está padre. Y yo siento que sí va a llegar un momento en el que dices, ¿sabes qué? Pues está padre el reggaetón para bailar y todo, pero sabes que estas letras la neta no están tan padres. Y también he visto gente que dice que, ¿sabes qué? No te gusta el reggaetón y no puedes entender la diferencia entre el sexo consensuado por ejemplo, una violación y así, que dices sí, y está perfectamente bien, pero también, híjole, como que no deja de estar tan padre este tipo de letras, por más que sean para la fiesta, por más que sea consensuado todo, hay cosas que sí no están padres, Mira, sí, ¿no? aquí me, me- me permito hablar un poquito porque de hecho me surgió dentro de esta discusión otra pregunta para Marcos que me interesaría saber su opinión. Digo, complementando rápidamente a lo que decíamos, ¿no? Es normal, es bueno, lo que decíamos también con Hemingway, ¿te acuerdas? Pues Sí. sí, o sea, a lo mejor la idea de Hemingway del hombre era un hombre varonil, un hombre que tenía muchas mujeres y que se daba de guamazos en cada bar que entraba. Ahorita podemos decir, ok, ese no es el tipo de hombre digamos, la figura masculina que se pretende, está bien, ¿no? O sea, no vamos a cancelar su obra, pero va relativo también a esto de la cancelación. ¿Tú crees, por ejemplo, que es prudente cancelar ciertas cosas realmente nocivas? Y otra cosa, además de realmente nocivas, que eso es subjetivo, ¿no? Porque, a ver, siempre en la historia del subjetivo decía, es nocivo, no sé, las novelas de acción, ¿no? Entonces se cancelaban, ¿no? Las novelas de reflexión. Pero es decir, ¿crees que hay contenido que sí puede favorecer que se romanticen a lo mejor la violación, la violencia? Y en otro sentido, que también es sobre esa misma pregunta, es sobre, ay, güey, se me fue un poquito la idea que era sobre la cultura de cancelación, es cuándo separar, por ejemplo, el autor de la obra. ¿En qué punto? Porque yo tengo, a mí me enoja mucho que hagan esa unión, ¿no? Por ejemplo, pasó con Rowling, la de Harry Potter, que la acusaron de transfóbica y pum, cancelemos Harry Potter, ¿no? Pasó con Woody Allen, que decía, no, es que tuvo su problema con esto de la hijastra, cancelamos las películas de Woody Allen. Es decir, ¿dónde podemos separar y dónde decimos a la sociedad, aguas, no te pases, no canceles todo? Y cuándo sí tenemos permiso de decir, ok, esto hay que bajarlo, ¿no? Claro, sí, yo creo que, como decía al principio, el arte, al igual que la política, es hijo de la sociedad de su momento. Y siento que la sociedad de este instante está en el dique entre dos océanos, está en una encrucijada. Creo que nuestra generación, bueno, mi generación, los millennials y la suya, los centennials, yo los vería como muy parecidas, somos más parecidos entre nosotros de lo que lo somos con las generaciones anteriores. Creo que ambas generaciones comparten el hecho de tener la certeza de que el mundo que nos pintaron en nuestra niñez nunca fue y no es el día de hoy eso que nos dijeron que era. Y en ese sentido me parece que cargamos con los vicios que tiene todo ese bagaje desde nuestras familias, nuestros países, lo que vimos como sociedad, pero luego también el impulso, y yo esto lo veo como algo tremendamente positivo, el deseo y la conciencia de que hay que hacer algo para no permitir este tipo de cosas que ya nos dimos cuenta
que a pesar de que tenían una motivación negativa, pues realmente tenían efectos contraproducentes y en muchas ocasiones eran simple hipocresía desde muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que, punto número uno, estamos ahí. Y por eso surge la cultura de la cancelación, porque yo había escuchado de la censura, por ejemplo, política, a muchas obras de arte, de la censura social, eclesiástica, a muchos tipos de expresiones, es más, de la censura política a la iglesia, de la censura religiosa a ciertos tipos de política, y mucha censura uno con otro. Y se parece mucho a la cultura hoy de la cancelación. Me parece que la cultura de la cancelación, además de ser hija de esta contradicción, es también hija como de la aceptación de la eterna subjetividad. Me parece que cuando queremos cancelar algo es porque damos por hecho que de no hacerlo va a seguir existiendo. Y me parece que si eso es posible es porque de cierta manera nos resignamos a seguirlo consumiendo, que si no lo cancelamos y lo cortamos de raíz, no habrá absolutamente nada que de manera orgánica le ponga un alto. Cuando, por ejemplo, ahorita que mencionaba Miguel, es que no les pedimos un poema para perrear. Híjole, ¿han escuchado a Julio Voltio o las primeras canciones de Residente? O sea, la verdad es que sigue hablando de perreo y de que la fiesta esté muy buena, pero sinceramente la manera en cómo hacen sus letras y sus líricas, no es que el tema cambie, pero sí le exiges un poco más al reggaetonero y sí le pides por lo menos que te prenda la fiesta de una manera un poco más artística, literalmente. O sea, que si su chamba no es hacer tanto un beat, porque me parece que el reggaetón nunca ha sido un género que se caracterice por la innovación musical, sino más bien por el atrevimiento de sus líricas, bueno, que el atrevimiento no se quede únicamente en el tema, que el atrevimiento vaya también en la parte de la construcción de cada uno de sus versos, ¿no? O sea, y me parece que cancelamos porque asumimos que eventualmente o que hay muy poca gente a la cual le va a gustar la canción de Julio Voltio Residente, que eventualmente Residente mismo ha evolucionado en su propia manera de hacer música y ahora pues ya es muchísimo más social, lo cual no es malo, pero ya no lo tenemos haciendo reggaetón, ¿no? Porque estamos consumiendo otras cosas. Me parece que la cultura de la cancelación lleva detrás el hecho negativo de que asumimos que esto va a seguir. Cuando como consumidores de arte o de consumidores de lo que tú quieras, tenemos todo el poder del mundo de decir like, dislike, o sea, yo puedo con comprar un disco. Tal vez antes era mucho más fácil porque tenías que comprar el disco, porque tenías que ahorrar, porque tenías que leer el librito, porque había que hacer algo mucho más complicado para apoyar una obra de arte o para apoyar a un artista. Hoy no tienes que hacer mucho y por eso es mucho más fácil y por eso hay tanta proliferación y creo que también por eso se ha diluido bastante cierta calidad y se entiende que eso va a continuar. Y la cultura de la cancelación me parece hoy se acerca bastante a la censura, cuando lo que debería haber es más bien una cultura de promoción de lo verdaderamente artístico, cambiar completamente el lado de la moneda. Yo no voy a cancelar lo que está mal, voy a promover lo que considero que es mucho más artístico. Me parece todavía más benéfico, o sea, desde lo positivo, desde lo propositivo además, porque si yo cancelo al güey que hace líricas mediocres, eso en nada le ayuda al güey que hace líricas un poco mejores, porque lo que necesita el güey que hace líricas mejores es que lo consumamos, no que dejemos de consumir al otro. Entonces me parece que en ese sentido la cultura de la cancelación se vuelve un lastre para sí misma de lo que quiere crear. Necesitamos una cultura de discernimiento y de promoción de aquello que está bien hecho. Sí, 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 completamente, o sea, como que todo tengo un por dos. Y, ajá, y hasta más allá que lo artístico, y siguiendo con el reggaetón, pues es que bueno, si nos vamos a muy querer agarrar las palabras muy literalmente, pues cualquier cosa es muy subjetiva, ¿no? Pero pues hasta más allá que lo artístico, lo sano, ¿no? O sea, pues que es muy, o sea, pues esta letra de reggaetón en el que sí te están hablando muy feo del personaje femenino de la canción, dices, pues sabes qué, mi amigo, mejor tú cállate el hocico y no estés hablando así. Y bueno, vamos a poner esta canción que igual suena padre, que igual vamos a bailar, pero pues te está hablando, no sé, de coqueteo, pues más bonito y que se puede ser, ajá, como con el ejemplo que pusiste de Residente, pues también debe de haber otras canciones, yo no conozco,
porque pues no consumo reggaetón. Pero, o sea, algo que sí me llama la atención es que el reggaetón, o sea, porque lo que ahorita dijiste de que el reggaetón como que ha crecido tanto por el atrevimiento de sus letras, como que primero dije, no es cierto, las letras no, pero vas a un antro y las canciones las cantan de pe a pa, o sea, los consumidores sí se la saben, o sea, sí, pues punto que haya otra cosa es que reflexionen lo que están cantando, pero sí, o sea, las letras sí son un factor fuerte. Entonces, pues, mira, mi amigo, tú ahorita que mejor ya no estés hablando de tus 4 babies y que todas las tienes como quieres, mejor vamos a igual otra canción que esté igual bonita y todos vamos a bailar, pero pues la letra ya está más light, ¿no? O habla de las 4 babies, pero échale ganitas a la rima, échale ganitas a la métrica, échale ganitas a lo chusco, échale ganitas a lo implícito, déjalo explícito de lado un poco, métele a lo implícito y vas a comunicar lo mismo. O sea, es lo que te digo, como consumidores, a veces esto lo tenemos como muy bien en productos físicos, ¿no? No sé, nos ponemos al brinco con el repartidor que no trae nuestras cosas, nos ponemos al brinco con cierta compañía que no nos está dando un buen servicio, pero cuando se trata del arte, no lo hacemos, como que cuando se trata del arte, difícilmente lo hacemos de manera inteligente y difícilmente lo hacemos de manera positiva. Y ni siquiera, o sea, ahorita que agarramos mucho el ejemplo del reggaetón, ni siquiera es como tener algo contra el reggaetón, sino es contra la lírica. Porque, por ejemplo, ahorita también me acordé que hoy no sé qué se conmemora de los Beatles, que a mí me gustan dos, pero igual sí me acuerdo que hay unas letras de la edad temprana de los Beatles, que de hecho igual lo comenté en el podcast de la que platicamos de la cancelación. Igual John Lennon se aventaba unas de literal, si te veo platicando con otro güey te voy a matar. O sea, sí, literal, John Lennon, que Sí, ahorita güey. ya después muy email, Por lo que ejemplo, quieras, pero también se aventaban las mismas, güey. rápidamente, Miguel, Ajá. porque otra vez me regañaron cuando fue el podcast de la cancelación de que por qué eso hablábamos de reggaetón y es cierto, por ejemplo, yo No, o soy sea, muy fan también en del hip todos hop. lados. En el hip hop ¿Sí? también te das cuenta cómo hay unas letras que son buenísimas, que a mí me apasionan, que hablan, por ejemplo, contra el Estado, contra esta parte de la inequidad, mientras que hay otras de donde te ve en la calle, pum, ahí te va, ¿no? Entonces, no solo es el reggaetón, o sea, digamos, eh, hablar bien de la violencia, hablar bien de la violencia de género y todo se da no solo en el reggaetón, se da en el hip Todos hop, se da en lados. la banda muchísimo, por ejemplo, y hasta en el En rock, o los sea, hay boleros, en el rolas también rock, de Johnny claro. Cash, de donde te encuentre, pum, ahí te suelto plomo, ¿no? Entonces dices, ay, caray, o sea, ¿dónde está el punto donde decimos, no, mejor puedes usar, digamos, otro tipo de letras, otro tipo de analogías que reflejen lo que quieres decir? Y como bien decía Marcos, ¿no? O sea, exigirle un poquito más al artista y decir, oye, ya. Digo, que yo no veo cómo suceda, ¿eh? Digo, No, de forma lamentable, yo no veo ajá, cómo mucha gente que hoy conozco que consume reggaetón, no veo en qué momento va a llegar a un punto donde digan, oye, si le exigimos más, ¿no? O sea, si yo creo dejamos que de sí va a escuchar un pasar. poquito a Bad Bunny para exigirle que produzca mejor, la neta no veo ese momento. O sea, yo veo que saca lo que saca, el morro pega muchísimo. Entonces, ay, es como un punto Y, donde no sé si lleguemos. yo también me acuerdo que esto lo platiqué en el otro podcast. Más allá del no tocar los temas, es el por qué y para qué lo estás haciendo, ¿no? Que te ponía el ejemplo, pues, ¿de quién te lo puse? De Panda. Panda, pues, es rock. A mí tiene, ya aunque te quejes, Fausto, pues tiene una canción que habla sobre la violencia doméstica, pero pues no te lo hace como vanagloriando la violencia, ¿no? No te lo está haciendo para que tú seas violento en tu casa, te lo está haciendo como una imagen, como un reflejo. O sea, ella también cambia de que, a ver, ¿por qué me estás hablando de esto? ¿Porque quieres que lo haga? ¿Porque lo estás glorificando? ¿O porque estás demostrando y poniendo en imagen, en canción, un problema que existe? Pero es que Tampoco, ese tampoco tipo vamos a de... hacer como que tampoco vamos a hacer como que no hay que hablar de eso porque pues no está bien. Pues sí, háblalo, Exactamente. pero háblalo para concientizar de que sabes que pues, eso no está chido, güey. O sea, te Y lo aunque enseña, pero para fuera, que veas que no está padre. Y aunque fuera un abordaje para glorificar ciertas conductas antisociales, me parece que eso siempre va a existir y eso va a existir en todos los ámbitos de la vida, de la sociedad.
A veces incluso en la política, ¿no? O sea, cuando escuchamos a Trump que dice, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, o sea, está promoviendo un discurso de odio. Entonces, no solamente el arte es susceptible de que esto aparezca, pero ¿qué se hace en contra de ese tipo de mensajes? Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que cuando los cancelamos, perdemos la conciencia de que eso es posible. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el día de hoy, si la extrema derecha está resurgiendo, es porque pues mucha conciencia social se ha relajado bastante, porque no es que se haya dejado de censurar el discurso nazi, es porque se dejó de promover el discurso de libertad y de derechos humanos. Me parece que en el arte también aplica la misma lógica. Este tipo de expresiones siempre van a existir porque son expresiones humanas y el arte nace a partir de lo humano y de lo subjetivo y de lo individual. Tú mismo lo dijiste, Fausto, de nuestros demonios. Y eso siempre van a haber, pero entonces lo que tenemos que hacer es otra estrategia. Promovemos lo que conecta muchísimo más, promovemos lo que conecta para bien. También hay cosas negativas que pueden conectar bastante. Promovemos lo que conecta e incluso cultiva. Yo de verdad, por ejemplo, yo siento que el reggaetón es tan popular porque sí es cierto que existe una represión sexual muy fuerte sobre las mujeres, muchísimo mayor de lo que nosotros como hombres podamos ser capaces siquiera de imaginar, ¿no? Y por eso es que pega y por eso también puede ser que la gente lo consume como venga, ¿no? Pero me parece que por el mismo género, por la misma causa, sí deberíamos promover más lo que tiene un poquito más de calidad, que de verdad no se necesita ser un genio, no se necesita ser muy payaso. Tú escuchas una canción y escuchas un poco más de cadencia en el ritmo, escuchas un poco más de picardía en la letra. Bueno, Miguel no consume reggaetón, yo la verdad sí. Yo fui de los que compraba los discos originales y seguramente hoy Maluma es en parte mi culpa, ¿no? Pero sí, la verdad es que siento que es hasta muchísimo más rico para quienes nos gusta ese género escuchar una letra que es un poco más cadenciosa, que es un poco más misteriosa, pero que realmente sabes que va al mismo punto, al mismo objetivo, que es expresar la sexualidad de una manera clara, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer es asumir que ese tipo de expresiones se van a dar, pero voltearnos, o sea, promover lo que es todavía mejor para el género porque le exige más. Yo siento que tal vez, perdón que me extienda, pero es que me acaba de surgir la idea, el problema que tiene el arte contemporáneo es que en la búsqueda de esta democratización tal vez, se ha difundido para mí la falsa idea de que cualquiera puede hacer arte. Tal vez esta no sea una oración bastante popular, pero yo siento que no cualquiera puede hacer arte. Creo que el arte puede venir de cualquier lugar, que es otra cosa. Es casi lo mismo, pero no es igual. Creo que un artista puede provenir de la Siberia en Rusia y de Nueva York, ¿no? O de Berkeley, o de León, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Pero me parece que eso no quiere decir que cualquier persona pueda ser artista. Y aunque la democratización, si cabe la expresión, del arte es completamente deseable, es algo que tiene que buscarse, me parece que también debemos asumir que no cualquiera puede ser artista, porque en el momento en que decimos que todos son especiales, también decimos de cierta manera que entonces nadie lo es. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado, que tal vez nos hemos perdido un poco en la causa y ahora sería, que no es mala, por supuesto, qué bueno, o sea, es mejor, entre más gente haciendo arte, mejor, pero también deberíamos ahora, que ya tenemos a mucha gente haciendo arte de todas las naturalezas, ahora entonces comenzar o recomenzar con un poco de esta exigencia y de decir, oye, creo que sí, un artista puede venir no solamente de Berkeley, puede venir de Puebla, ¿no? Que es donde yo crecí, no creo ser un artista, pero digo, puede haber algún artista poblano, seguramente hay muchos, Alex Lora, por ejemplo, pero no cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso en el momento en que socializas este tipo de cosas, en el que asumes que tienes la posibilidad de conectar con alguien, puedes conectar no precisamente cosas positivas, puedes conectar también cosas negativas y tienes que asumir esta responsabilidad de decir, contigo mismo y con los demás. Fórmate de manera técnica, aprende a comunicar, aprende a aceptar que es probable que tal vez no
lo que estás haciendo no sea completamente arte, que la subjetividad no va a estar nunca por encima de la colectividad. Eso es lo que yo pienso. ¿Te escuchas? No, que lo que es que sí se puede, o sea, ahorita que nos hablabas de cómo creaste a Maluma, o sea, hay una buena canción de Maluma, bueno, debe haber varias, pero o sea, a mí una que sí me gusta es la de Marinero, que la letra está padre y hasta la música y todo, o sea, lo que voy es que sí se puede, o sea, sí lo pueden hacer, sí se puede hacer, Marinero está cool. Completamente. Sí, Muy sí, bien. Marinero, Y aquí voy a hilar, Miguel, la siguiente pregunta. ah, Ya que Marcos nos tumbó el concepto de cisne, dijo cisne, no va, ¿no? sí, Este, no es ahora, cierto, no es ahora, cierto. debemos ahora, ser por favor. selectivos, nada, Ahora, nada, por favor, su currículum, ajá, de que, firmado y todo, por favor. insisto, cisne no va. Nada, pero ya que hablábamos un poquito de esto, de cómo ya todos y todas podemos por lo menos producir arte, ¿no? Lejos de que sea mejor, sea peor, que nos guste más, guste menos, ya podemos producir. Entonces, esa era la pregunta y que pasamos ya como otra etapa de podcast, ya que es como el segundo subtema, que sería, ¿el arte sigue siendo hoy un privilegio tanto para su consumo como para su producción? Sí. ¿Qué opinas de esa pregunta, de ese pensamiento? Yo creo que el arte siempre ha sido un privilegio. Digamos, desde la perspectiva que acabo de poner en la mesa, creo que queda todavía más claro, porque si no cualquier persona tiene la capacidad técnica, la sensibilidad, la capacidad en general de llegar a ser un artista, pues entonces quiere decir que la producción artística está reservada para pocas personas. Luego entonces, eso sería suficiente para constituir un privilegio. Tal vez no. Privilegio sería que una vez teniendo esa capacidad, tuvieras también la oportunidad de poder socializarlo, ¿no? Porque volvíamos a los artistas que comentábamos hace unos momentos. Me cuesta mucho trabajo pensar en Edgar Allan Poe o en Vincent Van Gogh de la manera en que terminaron sus vidas, deja tú sus carreras artísticas, sus vidas en general, y pensar que ellos eran privilegiados, ¿no? En la calle, ¿no? En la calle A la punta completamente. terminó en la calle, ¿no? Completamente, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que ellos pudieran ser de cierta manera considerados privilegiados. Me parece que la capacidad no precisamente o necesariamente está atada con un privilegio, pero sí la oportunidad de poder expresarlo. Y en ese sentido puede haber muchos, ¿cómo poder decirle? Muchos cantantes que no precisamente son artistas. Y muchos pintores que no necesariamente son artistas. ¿Por qué? Porque están teniendo única y exclusivamente el beneficio o la posibilidad de la comunicación y de la proyección de lo que están haciendo. Pero si carecen de la capacidad y de la sensibilidad de comunicar y además de comunicar algo más, ¿no? Creo que los grandes artistas también pueden ser medidos por su capacidad de replantear lo que ya existe o completamente de abonar algo al abanico de expresiones que hay. Entonces, me parece que el arte, de manera técnica, siempre será algo para unos pocos o que vendrá desde unos pocos porque requiere de una pericia que no todos tenemos. Esa me parece que es el concepto primigenio de la definición de arte. Y luego, sí puede existir alguien que sea más bien, ¿cómo decirlo? No me gustaría la palabra artesano, pero tal vez algún artífice. ¿Qué palabra podríamos acuñar para estas personas que se dedican a las artes sin necesariamente ser artistas, ¿no? Como muchos cantantes, como muchos... Pues sí, artesano, ¿no? Porque más bien lo que hacen es como para que sí se use y ya se vote. Un artilugio, digo, no tiene nada que ver, pero Mándale, sí, definitivamente creo que sería un buen ejercicio, ¿no? Por ejemplo, tal vez dejarle al público cómo le ponemos a estas personas que se dedican de manera profesional a un arte, pero no precisamente son un hit o un parteaguas en esa misma disciplina, ¿no? Me parece que podemos entender la analogía, pero sí nos falta un término ahí
para hablar de este tipo de personas. Y solo cuando estas personas son los principales estandartes de estas disciplinas, creo que es cuando el arte efectivamente pues es privilegiado. Porque el buen arte eventualmente, en el momento en que es socializado, va a perder este halo de privilegio y este halo de élite, a pesar de que venga de la pericia de alguien excepcional, ¿no? Entonces, sí, creo que el arte, en tanto se justifica a sí mismo, en tanto se valida en sí mismo, es muy probable que termine cayendo en una práctica de élite o de privilegio. Entonces, ya no somos la casa del artista, ahora somos la casa del artesano. La casa del artesano. Nos vamos ya. Hoy con Marcos se acabó siesta. No se crean. No, para Este, nada. no, pero pues es que la neta sí es un privilegio. O sea, y ya yéndonos hasta como a la parte más, como más básica, más vital, pues, a ver, ¿quieres, no sé, hacer música? Pues las guitarras, una que te dure y que se escuche de santón, pues no es barato, no es barato. ¿Quieres pintar? Todo lo que sea para pintar es carísimo, güey, o sea, sí, así, sí se necesita, o sea, alguien con ciertas necesidades no cubiertas no se puede poner a hacer arte, la neta. Es cierto, es una desgracia, pero creo que es cierto. Eso es una muy mala noticia, es lamentable, pero creo que es la verdad. Y ahora sí, pasando con la última pregunta que va muy relacionada a la anterior. Es decir, Cisne, y yo he podido ver en otras revistas digitales y demás medios, quieren renovar este concepto de que siempre el arte sea como, digamos, en cierto grado vertical, ¿no? Es decir, que venga de unos pocos y que a veces ahí se queda, ¿no? Que no llegue a bajar a la calle realmente. Quieren cambiar esto e intentamos y hacemos un esfuerzo en que se democratice en cierto sentido el arte. ¿Tú crees que sí se logre, que tal vez tarde, que tenga sus barreras, pero que tarde que temprano el arte se democratice? Es decir, que si un chavito tiene una buena idea en un pueblo perdido, no sé, en el estado de Guerrero, ¿no? En un estado X de México, tenga la oportunidad, aunque no sea, digamos, no venga de las élites artísticas del país. Yo creo que sí, y yo creo que puede suceder en la medida en que también al mismo tiempo seamos exigentes, como lo mencionaba hace un momento, porque creo que ahorita el arte, como en muchas épocas, sí termina siendo, como dice Miguel, algo reservado para pocos. Finalmente, comprar una guitarra no es para todos, es pagarte ciertas clases, porque todo artista necesita cierta instrucción, ¿no? Hacerte el tiempo para practicar independientemente de la disciplina a la que te acerques, sí es hoy por hoy capacidad de ciertas personas, privilegio y realidad de muy pocos. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos haciendo esos filtros de decir, no hay ningún problema que fondees o que apoyes a un artista que no necesariamente viene de la Escuela Nacional de Bellas Artes o que no necesariamente estudió cine en Londres, pero como lo que está haciendo es de calidad y lo que está haciendo está conectando y lo que está haciendo es una nueva propuesta y lo que está haciendo plantea un hit para la misma disciplina, pues entonces vale la pena que lo apoyes. Pero en la medida en que no lo hagamos, en la medida en que justifiquemos absolutamente todas las expresiones simplemente por su buena intención, me parece que entonces ese objetivo de democratizar lo artístico puede terminar diluyéndose. Y al final lo que democraticemos sean las expresiones, pero no necesariamente el arte. Igual y lo que vamos a terminar proyectando es artistas, no necesariamente obras. Vamos a terminar proyectando productos, pero no necesariamente experiencias estéticas, independientemente de la disciplina. Entonces yo creo que sí, en tanto nos sentemos un poco a reflexionar el momento en el que estamos y lo disfrutemos y digamos, hoy existe la posibilidad de que a lo mejor una comunidad fondee al flautista de la banda del pueblo porque es muy, muy bueno, ¿no? Y lo mandemos al conservatorio y entre todos hagamos una plataforma hasta apoyados por la tecnología de crowdfunding y entre todos le metemos y lo becamos y no nos estamos esperando al gobierno ni a alguna fundación de alguna empresa que quiera venirse a hacer la prócer de la patria, pero sí es necesario que identifiquemos y digamos, no lo podemos hacer con todos. Y como no lo podemos hacer con todos, lo vamos a hacer muy en serio con la banda que de verdad estamos identificando que tiene el talento, las ganas y hasta el interés
porque hay gente como Carlos Vela, seguramente en muchos artes, que puede que tengan todo el talento y que digan, yo a la selección no voy, o sea, esto no es mi hit, y creo que también tendrán todo el derecho de decir, pues a mí me gusta cantar, pero me gusta cantar para mi gente, o sea, me gusta cantar, cantarle a mis novias, me gusta escribir, pero me gusta escribir para mí, me gusta pensar poesía, pero me gusta única y exclusivamente para la gente que quiero, ¿no? Y me parece que es muy válido, pero también deberíamos aceptar el hecho de que el artista es de cierta manera un garbanzo de la libre es la expresión, una persona excepcional. Esta persona excepcional, muy a la Ratatouille, puede venir de cualquier lugar, pero finalmente, si perdemos de vista pues que es uno entre muchos, puede ser que los demás, que los que somos más, perdamos el beneficio que nos puede ofrecer esta persona, ¿no? Porque los recursos no son infinitos. Si yo apoyo mucho a uno, estoy dejando de apoyar a otro. Y creo que si de cierta manera administramos la proyección que le podemos dar al que tiene un poco más de pericia, puede ser más benéfico para todos que apoyar a todos indiscriminadamente. Por supuesto, estamos hablando del arte, que ya dijimos es algo de principio producto de unos pocos, ¿no? Nada estoy hablando de que sea así en la política, de que sea así en el desarrollo en general, de que sea así en la educación, no. Creo que para que podamos disfrutar de una verdadera democratización hay que potenciar a los perfiles que no solamente parecen, sino que son. Oye, y que también, yo sé, este, tiene mucha, bueno, no sé qué tanta influencia tenga, pero la verdad también la suerte. O sea, que alguien tenga la suerte de que, pues, por ejemplo, ahorita que estábamos poniendo el ejemplo de comprar una guitarra no es muy barato. Este, no sé cuál sea la historia de Carlos Santana, así textual, pero sí sé que viene de una ciudad de aquí de Jalisco, creo, si no. Este, Sí, está batido. y, y pues la mega hizo, ¿no? Pero también, o sea, hay que ir poniendo, les digo, no conozco la historia de Santana, pero dando un poquito a entender que tal vez no era el güey más privilegiado de este planeta, la verdad. Y la mega rompió, pero como dice Marcos, tenía el interés, el talento y ¿cuál fue la otra que dijiste? O sea, tiene todo para hacer Hasta el dinero. apoyo. Sí, Ajá. hasta el apoyo. Por ejemplo, ahorita me viene mucho a la mente un grupo que a mí se me hace como los Avengers de la música cubana, el Buenavista Social Club, ¿no? Que individualmente eran músicos buenísimos, o sea, el trompetista, los vocalistas, el mismo Ibrahim Ferrer, todos legendarios, pero que por su edad estaban ya relegados a la vida privada, ¿no? Seguramente seguían haciendo arte por la capacidad que tienen, se echaban algún palomazo, a lo mejor hasta se juntaban entre ellos alguna vez, pero tuvo que venir un norteamericano, un productor norteamericano, Ray Cooder, tuvo que darse cuenta primero que existían y luego fue a Cuba, pagando por supuesto por ese viaje, a buscarlos a todos y cada uno a sus casas y convencerlos y decirles, por favor hay que juntarnos, yo le invierto, vamos a grabar un disco, vamos a hacer una agrupación nueva con la música de siempre, vamos a hacer literalmente los Avengers de la música cubana, ¿no? El Buenavista Social Club. Y fue un hitazo y no hay canción que ustedes puedan escuchar o ver algún performance de Buenavista Social Club que no los mueva y que no los... en el sentido más puro, que no los ponga a bailar y también que no los conmueva, ¿no? Por dentro, por el gran talento que tienen estas personas. Pero por sí mismos, tal vez no hubieran podido lograrlo, muy probablemente no hubieran podido lograrlo. Entonces, sí, eso hay que aceptarlo, que los recursos en este momento, sobre todo en este momento, no son infinitos, no lo son. Y por No, eso es que debemos ser un poco más exigentes. y que sí hay mucho factor, yo creo que ya de suerte. O sea, porque también está este discurso que te dice que es que tú eres pobre porque quieres, ¿no? O el que pon tú que te dicen, tal vez esto más prudente, que te dicen pues, que tú no eres responsable de la posición en la que naciste, pero sí en la que te vas a morir. Que, o sea, y tiene muchos, o sea, La es muy meritocracia debatible. es una falacia Ajá, absoluta.
o sea, es muy debatible, o sea, sí puede alguien echarle ganas y No es salir. debatible, güey, es fácilmente negable, güey. Fácilmente Ajá, descalificable. pues, Refutable. espérame, tú, socialista. O sea, sí puede haber alguien que viene de abajón Mm, y sabes que le echó muchas ganas y ahorita le va muy bien y lo que quieras, pero pues quién sabe cuánto tiempo se tarde. O sea, lo más probable es que la neta eso ya le toque disfrutarlo a los hijos. ujú. Pero pues a algún chavito que la neta no tiene los recursos, que para donde veas tiene la situación difícil, estén con los papás, no hay más familia. Ajá, o sea, tiene que haber suerte de alguna u otra manera. Sí se puede y sí se ha estado democratizando, o sea, no es como por meternos demasiado, pero pues la neta espacios como Cisne, pues están padres, ¿no? Para que se siga llevando más a todos. Pero pues igual sí hay cosas que por más que un chavito lo quisiera, pues que no va a tener. O sea, no es fácil comprarte una guitarra, no es fácil tener tu caballete para pintar, el material. Híjole, o sea, sí hay Sí, cuestión. claro. O sea, siempre puedes echarle ganas, pero hay cosas que la neta sí es. Ujú. Tuviste la bendición, güey, de poder, qué padre, si no, híjole, pues no. Sí, claro que ya como conclusión, retomo un poquito lo que decía Marcos, ¿no? Es decir, podemos democratizar, pero no hay recursos eternos, ¿no? O sea, por más que quisiéramos todos a lo mejor publicar, ¿no? En grandes editoriales, no hay espacio para que todos los escritores publiquemos en grandes editoriales. Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que llevar al máximo, en el sentido de que lo más que podamos publicar, lo más que podamos lanzar al estrellato, se debe intentar, ¿no? O sea, mandemos lo más posible y digamos, rasguemos los recursos hasta llegar al punto de que, ok, mandamos todo lo que se pudo, ¿no? Aunque va a haber, como bien dicen, personas que van a quedar fuera, evidentemente, de este empujón, pues tal vez en algún otro momento y en algún otro espacio, con algo de suerte e interés y talento, pues se alcance a conquistar. Pero bueno, Miguel, con eso acabamos el podcast como tal de las preguntas. Ya nada más como previa despedida y como despedida, Marcos, una recomendación que le hagas a la racita que está escuchando este podcast artística, una recomendación de un libro, película, disco. En estos días consumí de manera doble una obra española que se llama La Catedral del Mar. Es una novela bellísima que habla sobre la Barcelona del siglo XIV, perdón. Es la historia de cómo los nobles ya van declinando, ya va llegando el ocaso de los nobles como clase dominante en general en la Europa de esos tiempos, y los comerciantes y otras personas que no necesariamente son de familia acomodada, de abolengo, de derecho divino, señores por derecho divino, van destacando. Pero esta historia es muy interesante porque está fundada alrededor de la construcción de la Catedral de la Virgen de Santa María del Mar, que es una advocación mariana propia de un gremio muy importante en la ciudad de Barcelona. Y entonces como los trabajadores, como este círculo social comienza a pintar su línea alejándose de los nobles, pues entonces comienzan a construir su propia iglesia. Es muy interesante porque a mí se me hizo muy precisa en términos históricos, tiene detalles de cotidianidad riquísimos, fabulosos, y además la riqueza de las historias, de cómo te cuentan la historia en general de la gente intentando separarse de la nobleza, te cuentan también los altibajos que tienen al intentarlo, las contradicciones en las que caen, los errores que cometen en la búsqueda de un ideal loable, de un ideal deseable. Y me llamó mucho la atención porque creo que en este momento estamos muy parecidos. Movimientos sociales como los que promueven la conciencia sobre el cambio climático, movimientos sociales tan importantes como el feminismo y que al mismo tiempo están siendo tan golpeados y también corregidos y que por supuesto que cometen también sus propios errores, se me hizo algo muy parecido a lo que sucede en la historia de ese libro, porque finalmente sí es un objetivo bastante loable, hay muchos errores, pero bueno, pues en la novela lo expresan de una manera bastante sensible. Si van a leer la novela o si van a ver la serie que está en Netflix, La Catedral del Mar, tengan a la mano su paquete de pañuelos porque de verdad van a necesitarlo. Es una obra
bellísima de pies a cabeza, les va a dejar muchísimo, no se van a aburrir para nada, van a aprender mucho sobre Edad Media y les va a dejar una sensación bastante realista de las causas sociales y de lo que el arte puede reflejar, promover, espejear cuando una obra literaria de esta magnitud se escribe. Es bellísima. Yo me voy con, si me escucho, sí. Yo me voy con una recomendación musical de un disco que ahorita he estado escuchando que está bien padre. Es el disco que, si tengo bien entendido, es el disco más caro que se ha hecho en la historia, que es el Chinese Democracy de Guns N' Roses. Es puro rock y la está bien padre. O sea, tiene 3 cancioncillas ahí muy padres que yo nunca había escuchado. Si quieren una muy específica, la de Better, está muy padre. Esa voz. Muy bien. A la playlist. Ya para concluir, ambas recomendaciones muy interesantes, espero la chequen. Chéquense el libro de El Jardín de Centeno de Yayo Acevedo, nuestro amigo, participó, dio, digamos, para el premio del concurso su obra. Chéquenla también, está de venta me parece que en varias plataformas y también en físico aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Pero bueno, yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Marcos, por venir, por darnos tu tiempo. Esto duró más que la trilogía del Padrino, pero Chance vieron esto en 2 capítulos, ¿eh? Chance vieron esto en 2 capítulos y está chance padre. se divide en 2, y ya hacemos la trilogía de Marcos y ya las vendemos en Blu-ray. Y bueno, muchas gracias, insisto, por tener tu tiempo, porque nos vienes a traer tus conocimientos que siempre son bien recibidos y que además les gustan a la gente, les encanta escucharte, Marcos. Así es que gracias por estar aquí y gracias también, Miguel, y gracias a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan y sigan colaborando con la página y sigan también ahí a tiempos. Recuerden que por eso se hizo este podcast, para meter a tiempos así en la publicidad de la página. Y pues sigan a la página y sigan también a Cisne y seguimos creciendo como una comunidad artística donde todos nos apoyamos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.